Buenas tardes, amigos de Eco Tendencias, bienvenidos a la entrega de hoy lunes 24 de febrero. Señores, como decíamos en nuestros titulares, hoy además del aumento salarial que se discute en el Comité Nacional del Salario y que hoy finalmente el sector empresarial hizo su propuesta, las tendencias aquí en el país son en el sector justicia desde el pasado fin de semana. Para hablar de ello, hoy nos acompaña el abogado César Polanco Reynoso, a quien damos la bienvenida a este espacio Ecotendencia. Bienvenido, César. Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes que nos escuchan en este tremendo medio digital, ¿verdad? Independiente, que eso es lo más importante, la independencia en los medios de comunicación, algo que ha estado en tendencia desde la época de la pandemia y que aplaudimos porque la verdad es algo muy subjetivo y muchas veces uno ve los medios tradicionales y que conoce diariamente dicen algo y lo repiten y lo repiten y lo repiten, pero no necesariamente quiere decir que eso es la verdad. Entonces me gusta mucho participar de estos medios digitales independientes y conversar sobre temas tan interesantes como este, la designación de una nueva Procuradora General de la República. Bien, César, bueno, se acabó la espera ya. Tenemos pues nueva Procuradora General de la República, a pesar de que había rumores de que había presiones que querían como impedir la designación de Jenny Berenice, pero fue escogida. ¿Cómo usted valora esta elección? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jenny Berenice, o la magistrada Jenny Berenice, o la Procuradora ahora General de la República, Jenny Berenice, es una procuradora de carrera, viene de la carrera del Ministerio Judicial y sería bueno hasta cierto punto ver su historial, porque ella pertenece al sistema de justicia de la República Dominicana desde el año 1999 hasta la fecha. Entonces yo creo que eso es una victoria muy importante e impactante también para los miembros que son parte de la carrera judicial y que van haciendo vida dentro del Poder Judicial, y les da esperanza de que en algún momento pudieran llegar a ser procuradores generales de la República haciendo su función y no como ocurría en ocasiones anteriores, que eran designadas personas fuera de lo que era la carrera judicial. César, con la situación que se vive en el entorno de la Procuraduría, la galopante necesidades económicas, ¿podrá Jenny Berenice lograr con el presidente de la República otra partida presupuestaria para poder desenvolverse mejor? Ojalá que sea así, porque realmente el Poder Judicial de la República Dominicana, que ha sido atacado en tantas ocasiones, adolece de lo que viene a ser un presupuesto, digamos, hasta cierto punto pírrico. No solamente pírrico, sino que lamentablemente este presupuesto que ellos utilizan pues hace que la justicia sea inaccesible, cuando realmente sabemos que la justicia es un derecho fundamental en el que todos deberíamos poder ampararnos. Lamentablemente en la República Dominicana esos presupuestos que se han estado manejando en los últimos años, ¿verdad? Vamos a decir así, lo que uno conoce de vida, han sido muy paupérrimos. Entonces esperamos que ese aumento se dé, que no sea solamente una designación para generar expectativas en ese sentido o para cumplir algunas expectativas por otro lado, sino que sea algo que evidentemente venga acompañado de esa mejora económica que tanto necesita el Poder Judicial, porque muchos expedientes necesitan digamos por lo menos del equipamiento adecuado, de las actualizaciones digitales necesarias, pero también del personal público que pueda ayudar a los jueces a tomar mejores decisiones en voluntad y mejora de la ciudadanía dominicana. Correcto. Hermano César, ¿cuáles son los principales retos que va a tener esta gestión de la nueva procuradora? Bueno, yo te diría que el tema de la confianza. La gente ve hasta cierto punto el Poder Judicial con mucha desconfianza en los últimos años, principalmente con lo que ha sido también la designación del último presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, pero con lo que viene a ser Jenny Berenice, en este caso ya el simple hecho de ser mujer le trae hasta cierto punto diferentes prerrogativas que va a tener que encauzar. Ahora bien, yo creo que la dificultad más grande va a ser para la misma procuradora poder diferenciar de ser ese rol tan activo y digamos de acción que ha tenido en los últimos años como fiscal, con unas técnicas de litigación bastante interesantes de su parte, a lo que es el rol de una administradora, en este caso de lo que viene a ser el Poder Judicial de la República Dominicana como Procuradora General. Son roles totalmente distintos y va a tomar su tiempo para que ella se pueda adaptar. Esa administración, digamos, en la Procuraduría ha sido calificada por los partidos de oposición
como no independiente, porque porque la designación viene desde el Poder Ejecutivo, que no ha sido diferente a otros periodos, pero sobre todo porque se dice que las actuales autoridades persiguen a los corruptos, ¿no?, de las pasadas oposiciones, dígase del PLD principalmente, pero que en la actual administración hay corrupción y no hay investigaciones en contra de estos. Entonces entiendo que uno de los principales retos de esta nueva procuradora será desmontar esa teoría que es oposición. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que han existido casos desde la gestión actual que también se han visto dentro del sistema de justicia y tienen decisiones. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de lo que fue la lotería a principio de lo que fue el gobierno del presidente Luis Abinader en sus primeros 4 años, que eso ya tuvo incluso una sentencia judicial gananciosa por parte del Estado Dominicano, declarando vamos a decir como fuera de lugar todas las cosas que había hecho este personaje o ministro que estaba en la Lotería Dominicana. Ahora bien, no menos cierto es que los procesos judiciales, por lo mismo que hemos comentado del tema de falta de una economía o de un Producto Interno Bruto que se le inyecte, o de un presupuesto que se le inyecte directamente de parte del Producto Interno Bruto al Poder Judicial, hace que lamentablemente estos casos se caigan o que se dilaten en el tiempo, porque hasta simplemente tú ver un expediente de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 páginas entrando a un tribunal, el tribunal no tiene los presupuestos necesarios para hacer que eso llegue a todas las partes que están involucradas. Entonces se supone que en ese sentido la parte más digamos diligente es la que tiene que sacar las copias y hacer que el proceso vaya avanzando. Entonces son una de las tantas situaciones que ocurren que hace que estos casos lamentablemente duren demasiado tiempo en la palestra y la gente se desespere y busque hasta cierto punto un populismo penal o que se abra lo que viene a ser una sed de justicia. César, en el día de ayer el Ministerio de Obras Públicas pues entregó el edificio donde estará alojado la ciudad judicial aquí en Santo Domingo Este, pero no solamente va a impactar esta obra, este municipio que es bastante grande. A su juicio, ¿cómo esto impactará a Santo Domingo Este y de manera general a la provincia? Bueno, como les decía, lo importante no es solamente el tema del edificio como tal, que es muy necesario porque la infraestructura que tiene el Poder Judicial en Santo Domingo Este es bastante deplorable. Para ser una de las provincias que más necesita el uso de una justicia accesible, pues lamentablemente lo que había anteriormente no llenaba las expectativas en materia ni de derechos humanos ni económicas de cómo se tenía que manejar un sistema de justicia eficiente. Entonces yo creo que este edificio trae hasta cierto punto una mejora, pero lo que sí traerá una mejora diferente, que quizás el ecosistema ayudará a eso, será que las personas que forman parte de ese sistema judicial pues se sentirán más cómodas al poder trabajar y generarán obviamente un ecosistema laboral que permita hasta cierto punto una eficiencia necesaria en el Poder Judicial. Yo creo que eso pudiera traer una diferenciación, porque al final del día no son las estructuras sino las personas lo que hacen el sistema. Bueno, y que ojalá sea puesto en funcionamiento, porque fue inaugurado, pero todavía será pues funcionamiento como en el tercer trimestre del año. A mediados supuestamente así de es. este 2025. Muy bien. El hermano César también es experto en regulaciones. César, ¿por qué aquí no se ha podido regular a Uber, InDriver y esas aplicaciones como pedido ya en el país para ponerle impuestos y para que tengan ciertos compromisos con los trabajadores dominicanos? Bueno, en el caso de las aplicaciones y empresas que están fuera de la República Dominicana que generan este tipo de aplicaciones tan necesarias, en el caso de pedido ya no, estamos hablando de una empresa local, pero lo que viene a ser la economía informal que genera hasta cierto punto esta nueva tecnología, pues va a ser muy difícil de regular. Yo no creo en regulaciones, en tener que tú hacer una norma para tú regular un tema. Yo sí creo que se puede generar jurisprudencia a partir de las situaciones que se van emanando, como hace por ejemplo el sistema de justicia estadounidense, que en el caso de nosotros es un sistema mixto de justicia. Nosotros tenemos tanto del common law estadounidense e inglés, como también tenemos del sistema francés. Entonces eso nos permite hasta cierto punto tener un sistema de justicia que pueden generar doctrina y jurisprudencia a través de la misma. Entonces, ¿qué te digo?
¿Pudiera hacerse una ley? Sí, pudiera hacerse una ley. Ahora, ¿hasta dónde esa ley limitaría la inversión de estas empresas en la República Dominicana más adelante? Pero han sido, no te sé decir. Han sido reguladas en otros países y los trabajadores han tenido cierto tipo de derechos. Bueno, es que los derechos que son adquiridos por parte del trabajador son irrenunciables. Han sido temas que se basan en tratados internacionales que ya nosotros hemos sido signatarios. Pero la realidad es que los términos y condiciones que la gente se adhiere de estas aplicaciones, pues obviamente firma un contrato y eso pues obviamente genera cierto tipo de situaciones. Ahora bien, con Uber específicamente, con el tema, por ejemplo, que había pasado ya hace unos años en Punta Cana principalmente, que era una de las situaciones más graves que había por la confrontación entre líderes sindicales y obviamente los choferes de Uber. Mira, al final se hizo una mediación entre ambas partes y se generó un acuerdo. Entonces no hubo necesidad de sacar una normativa como tal para que la empresa viniera a la República Dominicana, fuera seducida por parte del gobierno dominicano para que viniera y se instalara acá, y a partir de ahí pues obviamente ya tributa y hace otras cosas que una empresa nacionalizada, como Pedidos Ya, tiene ya tiempo haciendo desde un principio. Entonces todo va a ser al final del día cómo nosotros mejoramos nuestro ecosistema económico para que estas empresas sí vengan a la República Dominicana y tengan un sistema o un acceso a la justicia que le haga viable cualquier tipo de situación, porque si yo como empresa quiero hacer una inversión en un país donde no tengo justicia, o una justicia, como te digo, viable, equiparable, que económicamente funcional, pues obviamente no voy a estar viniendo a hacer mis operaciones aquí y me alimentaría de ese vacío que existe a nivel legal. Eso es como piensan las empresas. César, recientemente se ha estado discutiendo, bueno, luego de una propuesta que han hecho varios legisladores, pero la más reciente es una propuesta que ha hecho el diputado Amado Díaz, vocero de la bancada de legisladores del Partido Revolucionario Moderno, sobre la regularización de los medios digitales, dígase plataformas digitales, YouTube y redes sociales, ¿no? O más bien del contenido que a través de estas plataformas se vierte. ¿Usted cree que esa medida sí se puede implementar? ¿Es posible? Los creadores de contenido obviamente han salido a protestar. Bueno, yo entiendo que es una medida draconiana. Ya existe una normativa en República Dominicana que habla sobre el tema de la difamación, entre también los delitos digitales y otras cosas más. Quizás actualizar la ley de delitos digitales pudiera ser una cosa, pero tú decirle a un medio de comunicación qué decir o qué no decir, más allá de lo que la norma y la Constitución dice, pues obviamente creo que es infuncional. Hasta cierto punto esto lo consideraría como, en un principio mucha gente le ha dado como ley mordaza. Y creo que, como decía desde un principio, los medios digitales independientes lo que sí tienen que tratar es de buscar una gran asesoría legal o una muy buena asesoría legal para que lo que digan no quede dentro de lo que es el tema de la desinformación, que cualquiera puede caer en ese tipo de prerrogativas, pero la realidad es que una normativa para tú regular los medios digitales lo que va a hasta cierto punto limitarlos, y limitarlos no es la razón por la cual se ha creado este tema en Internet, ni ninguno de estos medios digitales como tal, ni la tecnología en sí. Y no hay tecnología como tal que pueda estar equiparada a lo que es una normativa en ningún país. Siempre la tecnología sale, se implementa, se adapta por los usuarios, y a medida que las situaciones van dándose, entonces va saliendo jurisprudencia y quizás una que otra actualización de la norma. Pero tú tienes que hacer una ley en específico para los medios digitales, eso realmente no lo veo necesario. César, hablando de eso, ya van 3 veces que han querido intentar poner mordaza algunos comunicadores, algunos periodistas. Y el primero que inició fue el diputado Bolívar, ¿cómo hay? Bolívar Valera, el Boli. Más luego siguió con el gobierno con la ley del DNI. Y por última vez el diputado Amado Díaz. O sea, parece ser que hay un forcejeo para callar los medios de comunicación, porque este gobierno no entiende que si un funcionario hace una cosa mala, el pueblo tiene que informarse, lo tiene que saber, parece que le molesta. Entonces, para evitarse eso, ¿qué tienen que hacer? Hacer las cosas bien. Claro. Entonces, pero siguen insistiendo. Hay un propósito de callar. Y parece ser que es una corriente a nivel mundial, porque lo mismo le pasó a Donald Trump. Quería limitar ciertos medios de comunicación. En el día de hoy
lo pararon en seco en el Congreso también. Sí. Bueno, mira, lo que ocurre es que hoy en día la administración pública, ante los mismos medios digitales y el uso del Internet y nuevas tecnologías, se encuentra ante un escrutinio público que quizás es 10, 15 o 20 veces mayor al de hace 10 años atrás, por ejemplo. Para ponerlo así de sencillo, hace 10 años atrás, por ejemplo, vamos a decir, Danilo Medina no tenía ese tipo de escrutinio a nivel de medios digitales, pero sí fue el que lo inauguró. Y obviamente ese uso de medios digitales y todo lo que va apalancándose en la opinión pública, pues fue lo que hizo que hasta cierto punto también saliera del poder. Entonces, ¿qué tienen miedo los políticos? No solamente de la República Dominicana, perdón, sino del mundo. Bueno, lo ocurrido con lo que fue la primavera árabe, que fue un uso de las redes sociales para cambios de gobierno en Medio Oriente, pero también a lo que ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica con lo que vino a ser nada más y nada menos que la toma del Capitolio del 6 de enero, entre otras tantas cosas más que ocurren con los medios digitales y las nuevas tecnologías. Yo lo que sí entiendo es que en algún punto nosotros como sociedad vamos a tener que buscar la manera de sobrellevar cierto tipo de informaciones, saber filtrar qué informaciones tú estás recibiendo, de dónde, y a partir de eso tomar decisiones. Pero ¿qué ha ocurrido? Que estos medios digitales en muchas ocasiones, y cuando hablo de medios digitales no digo solamente medios de comunicación, sino medios digitales en general, mandan desinformación, y esa desinformación provoca situaciones en la vida real. Claro. Por ejemplo, para rápidamente poner un ejemplo fácil de buscar en internet por los mismos internautas que nos ven, África. En algunos estados africanos se mandaba a través de Facebook ciertas desinformaciones de grupos que buscaban que una provincia peleara con otra provincia, y obviamente se pasaban situaciones de calamidad entre ambos bandos y se terminaban por generar guerras civiles dentro de estos países. Todo eso utilizando Facebook. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si bien es cierto que hace un momento dije que la regulación de los medios digitales no debería de venir por parte de una ley como tal, sí es necesario que nosotros como sociedad entendamos que lo que existe en Internet no necesariamente es real, y casi el 70-80% de la información que se crea en Internet y en los medios digitales son información que se utiliza a través de inteligencia artificial o se genera a través de inteligencia artificial. Entonces, si esto ocurre de manera hasta cierto punto automática, quiere decir que hay algoritmos, como decía el expresidente Fernández, hay algoritmos que generan ciertas noticias y generan ciertas cosas que se le puede salir de control a los laboratorios donde se crean. Entonces, yo creo que nosotros como ciudadanía tenemos que hacer un examen de introspección para revisar qué realmente es real, si eso que se está colocando en ese medio es veraz, si debo de reaccionar de manera inmediata, si debo de tomarme un espacio de tiempo, si ese video de 20 segundos que salió es realmente el contexto completo de la situación. Entonces ahí es que las cosas cambian, quizás cambiarían en lo delante. Pero un ejemplo fácil de tener en cuenta con esto, el mismo Donald Trump, que le sacan videos de 5 segundos, 10 segundos, él diciendo una cosa, pero cuando tú ves el rally completo, la hora y tanto que él habló, pues obviamente el contexto es totalmente diferente. Entonces estamos abiertos en una era de la información donde muchas veces la desinformación es la que manda. César, pero yo sé que existe esa preocupación y bueno, yo como comunicadora no quisiera que me censuren, pero también tengo la preocupación como ciudadana de que no estamos hablando solo de los comunicadores, estamos hablando de que hoy día cualquier persona que tenga un teléfono celular se para frente a esa cámara y dice lo que le llegue a la mente. O sea, no estamos hablando solo de difamar a políticos o de difamar a ninguna persona, estamos hablando de que hay niños que ven ese contenido quizás porque los padres no tienen el control debido, porque quizás se les imposibilita, no sé, se dicen palabras obscenas, en las redes se dice de todo, entonces sí, claro, tenemos que permitir eso. Bueno, yo creo que en el sentido de los padres, nosotros tenemos que tener una supervisión, o los padres deben de tener una supervisión efectiva de los medios de comunicación, de los medios digitales que sus hijos utilizan. Entonces, tú crear una normativa
para hasta cierto punto suplir una necesidad que debería de ser suplida directamente por el pater familia de cualquier tipo de familia que exista, ya sea monoparental o tradicional como nosotros conocemos. Yo creo que es demasiado. Yo sí entiendo que hay una responsabilidad de parte de cada uno de los miembros de la familia de primero no dejar a tu hijo ver YouTube por más de 5 horas, 4 horas en una tablet para que no llore o para que no moleste o para que se esté tranquilo. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que nada una responsabilidad del usuario. Y de hecho, estas mismas aplicaciones, esta misma tecnología tienen filtros que permiten que tú hasta cierto punto limites el contenido hasta para ti mismo de lo que estás viendo. Entonces, yo no entiendo que debería de haber una norma como tal que haga el trabajo que tú tienes que hacer. Yo soy una gente que siempre he tenido una corriente muy abierta de hasta dónde debe de tener límites la regularización de cualquier tema. Y la legislación como tal, obviamente, es lo idóneo porque te genera un marco normativo que te permite tú poder navegar y ejercer justicia en los casos de los tribunales, pero también la doctrina y la jurisprudencia lo hacen por igual. Entonces yo creo que como sociedad, antes de nosotros exigir una norma, deberíamos tomar un poco de calma y ver qué nosotros podemos hacer para nuestra misma sociedad, desde nuestro propio grano de arena, aportando a un mejor ecosistema de desarrollo. Entonces, yo creo que no, que la familia debería hasta cierto punto sí tener una responsabilidad bastante clara sobre eso. Hermano César, el sistema judicial actual permite que en la mayoría de los casos de corrupción que involucra a políticos no llegue a conclusiones satisfactorias para la población en sentido general y para la misma justicia. Es necesario la modificación del Código Procesal Penal, y si usted fuera asesor de la nueva procuradora, ¿cómo usted la ayudaría a abordar el tema del nuevo modelo penitenciario y las cárceles en el país? Mira, bueno, una pregunta fuerte la tuya, vamos a comenzar por parte. Yo sí creo que el tema del sistema penitenciario, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, es un negocio. Lamentablemente el sistema penitenciario de la República Dominicana, y no sé en otra parte del mundo, pero acá que vivimos, no reforma a nadie. Al contrario, en muchas ocasiones lo que hace es que agrava las situaciones de delincuencia que existe hoy en día. Entonces, yo creo que si nosotros seguimos tratando de hacer que algo funcione, que un sistema funcione, tratando de utilizar las mismas medidas, pues obviamente creo que estamos obligados a fallar como sistema en ese sentido. Entonces, para mí, hasta cierto punto lo que hay que buscar es reforzar la educación, el seguimiento a las familias, el seguimiento a los ciudadanos, a esos niños, a las personas, o sea, al Estado como tal, para que haya menos personas en las cárceles y haya más personas funcionales. Y que quien esté en una cárcel, pues obviamente sea ya por una situación bastante grave, como lo es, porque tampoco vamos a decir que no existe. Pero aquí hay casos que lamentablemente con lo que viene a ser esa reforma del Código Penal, como tú mencionabas, tú te espantas y dices, wow, pero o sea, todavía hoy en el siglo XXI estamos viendo casos de que se robó una gallina y tiene que durar 2 años, por ponerte un ejemplo somero, porque no es que es así, tiene que durar 2 años preso en una prisión, o con prisión preventiva aplicada porque eso fue lo que pidió el Ministerio Público. Bueno, pues la verdad que no. Y ahí yo creo que deberíamos de tener un compromiso social de no solamente reformar el Código Procesal Penal, sino también muchas normativas que se han quedado atrás, como por ejemplo la 5088, que es la ley de control de sustancias, de control de drogas, de sustancias controladas, y hasta cierto punto ir viendo qué ha funcionado, qué no ha funcionado, ser sinceros como sociedad y decir, bueno, mira, este Código Procesal Penal con las 3 causales no funciona. Entonces vamos a ver si nosotros sacamos eso en una ley aparte, se discute de una manera diferente, y si le abrimos la puerta a lo que viene a ser una actualización del sistema penal en la República Dominicana, porque aquí hay delitos que lamentablemente no están a la par de lo que es la realidad de hoy en día, cosa que pasa también con la misma ley 5088. O sea, ya toda la región de la República, todo lo que están los países que están alrededor de la República Dominicana hasta cierto punto se encuentran con una nueva prerrogativa de lo que viene a ser la regulación de sustancias controladas, cosa que nos afecta directamente y que vemos diariamente los decomisos que se hacen por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que 9 toneladas allí, que 5 toneladas en tal sitio, que tal cosa, etcétera. O sea,
teniendo las mismas acciones no vamos a hacer un cambio o una transformación de paradigma en nuestra sociedad. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos abordar. César, los casos de violencia de género vemos que cada vez van en aumento y lo que parece ser es que las medidas que han tomado no son suficientes. La orden de alejamiento, esto no impide que el hombre mate a la mujer. Desde su óptica, ¿cómo usted cree que las autoridades deben abordar este tema? Mayor educación no solamente de las consecuencias que puede tener tú hacer ese tipo de actos, no solamente de la mujer violentada, sino también del mismo hombre que en muchas ocasiones también es violentado, pero que lamentablemente por el tipo de sociedad en que vivimos es silenciado o se autosilencia. Y se le vulneran sus derechos. Y se le vulneran sus derechos por falta de conocimiento, ¿entiendes? O sea, cuando vamos a hablar de este tipo de temas, de equidad, la equidad como tal es difícil de llegar. Ahora, lo que yo sí diría que nosotros tenemos que buscar una sociedad de optimización, lo más óptimo. ¿Qué sería? Mayor educación, tanto para el hombre como para la mujer, porque ¿qué ocurre? Si tú te fijas, es un fenómeno que lo vemos en todas las universidades en los últimos años. Ya hay más de un 80 o 70% de la matrícula de cualquier tipo de carrera que tú curses en cualquier universidad, que la mayoría son mujeres. Entonces, estamos viendo que el hombre se ha rezagado hasta cierto punto de lo que viene a ser la continuidad de los estudios. Y una persona que no estudia, ya sea porque no genere la misma cantidad de dinero o porque vivimos en una sociedad bastante consumista, etcétera, la razón que usted quiera ponerle, ya no les es atractivo a la juventud o al hombre joven ser parte de lo que es un sistema educacional. Entonces yo creo que hasta cierto punto desde ahí es que nosotros tenemos que empezar. O sea, ¿qué es lo que está pasando con los pensums de nuestras universidades o con también los pensums de lo que viene a ser nuestras escuelas? Que no está generando que la gente o que los hombres se queden dentro de eso y se eduquen de una manera tal que eliminen esa masculinidad tóxica, vamos a decir así, que es lo que hace que nosotros hasta cierto punto tengamos unos niveles de violencia bastante altos. Es educación al final del día, es educación de hogar sobre todo. Perdón. Yo creo que esa educación debe venir desde el hogar. Sí, sí, sí. Aquí los machistas se forman en el hogar principalmente. Sí, claro. Que tú no friegas porque tú eres hombre y eso. Sí, sí, entonces, sí. Sí, debe ser desde el hogar. Elías. César, un compromiso es la familia, el compromiso de educar. A veces usted escucha a familia y dice, yo sí tuve mala suerte con mis hijos, usted no supo educar, pero el Estado es el primer responsable de las políticas sociales para que estos niños y estas niñas hace tiempo no salgan a delinquir. Total. Y salgan a prostituirse. Entonces el Estado tiene que invertir en políticas sociales que genere confianza a esa juventud para que no deserten de las escuelas, de las universidades. Sí, no. Porque si tú le aprietas la muñeca, por ejemplo, cuando Trujillo me cuentan a mí que había que estudiar obligado, entonces ¿por qué ahora no hay que estudiar obligado? ¿Por qué la jodida Constitución, perdón la expresión de la Constitución es jodida, mi Constitución, ¿por qué no se prestan a modificar a esos fines de que una persona deje de estudiar cuando tenga 40 años, por lo menos 35, hasta tanto sea profesional? Entonces no le interesa la política social del Estado para la juventud, para el futuro de una nación, que es la educación. Mira, en Estados Unidos está ocurriendo un ejemplo bastante interesante, que ha sido nada más y nada menos que colocar a un empresario privado en un nuevo ministerio, que es el ministerio de Dodge, en el donde está Elon Musk, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Elon Musk a diferencia de quizá otros estados y que vamos a ver que esto se va a replicar a nivel mundial? Él ha agarrado y ha dicho, ok, ¿cuáles son las políticas públicas más costosas del Estado norteamericano? Esta. Vamos a revisarla. ¿Cuál está funcionando? ¿Cuál no está funcionando? Este profesor, químico, abogado que está siendo pagado por el Estado para hacer cierta función estatal o para ciertos programas en específico, como por ejemplo la suspensión que hubo de USAID. O sea, vamos a revisar qué es lo que está mal con el gasto público. Y a partir de esa revisión de lo que está mal con el gasto público es que nosotros podemos visualizar en qué políticas públicas vamos a gastar y cuáles son las que de verdad sí están funcionando y cuáles no. Y simplemente con el ejercicio que se hizo, con el tema de la seguridad social, por ejemplo, en los Estados Unidos, ahí encontrábamos que habían en el listado personas que tenían más de 200 años con seguridad social hoy en día pagándose. Entonces, si esos hoyos que existen en Estados Unidos dentro del sistema
son utilizados por personas para hasta cierto punto generar corrupción y generar en una debacle de la sociedad como la conocemos hoy en día, que será de la República Dominicana. Entonces la República Dominicana debe de revisar su gasto público y sus políticas públicas y la forma en que lo hace. Por ahí es que tenemos que comenzar. Disculpe. Vamos a concluir, pero antes de ello quisiera que usted me diga, porque el actual Ministerio Público ha sido muy señalado por varios juristas, diferentes juristas lo han señalado, de cometer irregularidades en los procesos, que le violan derechos a los clientes y todo eso. ¿Cuáles son sus expectativas con Jenny Berenice al frente? ¿Ahora usted cree que todo eso quedará en el pasado? Pero ella era la cabeza de esos procesos. Si ahora ella es la procuradora, se van a dar más, que se filtre la información y que fulano, pero eso es así. Oh, Dios mío. Mira, yo diría que no. Yo diría que el Poder Judicial, el sistema de justicia de la República Dominicana no depende de una sola persona. Depende de un componente, de un ecosistema de personas que son las que hacen que el sistema de justicia funcione o no. Muchas veces nosotros los abogados nos quejamos de que nuestro cliente pasó esto, pasó lo otro. Sí, es verdad, hay situaciones que se dan en muchísimas índoles, muchísimas deficiencias dentro del sistema judicial de la República Dominicana y de muchísimas administraciones, o sea, ministerios públicos, ministerios y etcétera, etcétera, de lo que viene a conformar el aparato gubernamental de la República Dominicana. Pero no menos cierto es que esas situaciones se dan porque muchas veces también nosotros exigimos cosas que van más allá de lo que el mismo sistema puede dar. Y hasta en el momento en que nosotros no revisemos cómo se está haciendo, cómo se está gastando el gasto público en la República Dominicana, nosotros ni porque venga Superman a ser Procurador General de la República va a poder resolver cualquier tipo de problema de lo que tenemos hoy en día. Aquí hasta que no hagamos hincapié en que el gasto público está siendo cada día más derrochado y aumentado de manera exorbitante, y hagamos conciencia como ciudadanos de que nuestros impuestos, porque nos exigen que paguemos impuestos, claro, hablan de reforma, de modernización fiscal, hasta que nosotros no exijamos que nuestros impuestos sean aplicados de la forma en que nosotros lo pagamos, entonces lamentablemente vamos a seguir en las mismas situaciones, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y por eso, hasta cierto punto, yo veo con buenos ojos que en la provincia de Santo Domingo Este se genere lo que viene a ser este Palacio de Justicia nuevo, Ciudad Justicia, ¿no? Se genere este Palacio de Justicia nuevo, Ciudad Justicia, porque es hasta cierto punto un premio, ¿verdad?, a la persona de Santo Domingo Este que paga sus impuestos, a la persona que va cada día a trabajar, que genera negocio, que genera economía en esta zona y ya hasta cierto punto puede decir de que sus impuestos no están siendo mal usados. Bueno, ya lo han escuchado, Jenny Berenice no viene con una varita mágica a resolver todos los problemas del sistema judicial, pero sí hay muy buenas expectativas con ella. Señores, agradecemos a César Polanco Reynoso por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que sí. Señores, y a ustedes volvemos en breve con más contenido, así que no se muevan.